Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de que el Señor terminara la última cena, pues subió al Monte de los Olivos, a un lugar que era conocido por todos, que él iba allí con frecuencia a rezar. Y allí donde al Señor le entrega a Judas y le toman preso los soldados del templo y algunos otros más para llevarlo ante Anás y Caifás. La casa de Caifás, donde al Señor le empiezan a maltratar. Bueno, ya lo han maltratado antes cuando le llevan hasta la casa esta, porque es bajar hacia el torrente Cedrón y después subir. Imagino que el camino no sería fácil porque tirarían de él, le empujarían, se burlarían de él, hasta llevarlo a ese pseudo juicio en casa del sumo sacerdote. Cuando meditamos la pasión de Cristo, pues vemos realmente momentos tremendos, ¿no?, en el que el Señor sufre tanto, y eso pues nos puede impresionar, nos puede asustar, nos puede... pero también lo podemos olvidar, porque pasamos ya, es algo que pasó hace tiempo, y yo debo reconocer que cuando fui la primera vez hace 7 años a Tierra Santa, pues lo que más me impresionó fue este lugar que te digo, donde estaba la casa de Caifás, donde al Señor allí le maltrataron, donde fue la triple negación de Pedro, porque al lado construyeron una iglesia, pero al lado tiene otra iglesia que, bueno, la iglesia donde se llama así, donde cantó el gallo, San Pedro in Gallicantu, donde cantó el gallo. Me impresionó mucho la iglesia construida sobre el lugar donde estaría la casa de Caifás, y porque además, nada más llegar allí, ves en un frontal de la pared, ves una representación. Allí en Tierra Santa todo está hecho no con pintura, bueno, también hay pinturas, evidentemente, pero sobre todo con esas pequeñas teselas que conforman como un mosaico grande. Entonces ahí tienes una que se ve a Jesús, que la han sujetado por las asilas y lo han descolgado. Cuando entras dentro, en la iglesia, bajas a un lugar así, es decir, ves un agujero en el suelo y ahora se puede bajar por una escalerita de piedra hasta el lugar donde encerrarían a Jesús. Y digo que ese fue el lugar que más me conmovió de todo Israel, de todos los lugares santos, hace 7 años, porque me imaginaba a Jesús descolgado por ese sitio, y me acordaba de la escena de la pasión de Mel Gibson, cuando después de la flagelación, la Virgen pone la mano, por decirlo así, sobre la piedra, y su hijo, que está abajo, pues nota su presencia. Ahí yo debo reconocer que me emocionó. Pasa que en este viaje
el guía, que era un hombre bastante experto, ¿no? De historia antigua, historia medieval, de los Santos Padres, pues decía que posiblemente esa no era la casa de Caifás. Que bueno, que viene, es una tradición, pero que realmente no era. Y que posiblemente ese lugar fuese un lugar que sí, que durante tiempo, incluso hay cruces de cruzados, que posiblemente hay unas cruces antiguas, que posiblemente ese era un lugar para otras cosas, de almacenamiento o incluso para lavatorios de las purificaciones de los judíos. Entonces se me vino un poco abajo, ¿no?, el lugar que yo me había emocionado hace 7 años. Pero después pensé, a ver, lo importante no es este lugar físico, ¿no? Lo importante es que aquí el Señor, y celebramos misa además, al día siguiente celebramos misa en el lugar donde Jesús se apartó a rezar, dejando a los apóstoles en una especie de cueva y los discípulos allí cerca, los 3, dormidos, que quedaron dormidos. Y me acordaba de Santa Teresa, de Jesús, que decía, yo me imagino a Jesús en el huerto de los olivos, solo, se han dormido los apóstoles, entonces pues me acerco a él y me permite que me acerque, como está solo, no me va a echar. Y eso me ayudó a imaginarme la oración de Cristo en el huerto de los olivos. Después me ayudó a darme cuenta de que a veces nosotros no nos enteramos, estamos dormidos. Y Cristo sufre por nosotros, Posiblemente le ponga a vuestros hijos una pequeña película que hicieron en Cataluña, en Barcelona, hace ya años. De hecho, está pirata en YouTube, que no sé dónde encontrarla. Entonces, pues, donde lo que hace es, la historia más o menos es un chico que se ve ante sus pecados y que está Jesús que le contempla, y después se traslada al momento de la pasión. Y la idea es, allí estás tú. En la pasión de Cristo estamos todos presentes. Porque Cristo está pasando con la cruz, evidentemente pues se fija en su madre, se fija en aquella que le limpia, la Verónica que limpia el rostro, se fija también en las santas mujeres, o en las mujeres que están llorando. Pero ahí estás tú y yo. El Señor siempre nos tiene presente en ese momento. Estamos, aunque no hayamos nacido todavía, aunque todavía no hubiéramos hecho nada, es decir, pero el Señor ya nos tenía presente en ese momento. Y no podemos despistarnos. No podemos despistarnos porque, bueno, pues que los soldados son un poco brutos o que las mujeres están llorando, sí, pero el Señor cuando le dice a las mujeres, no lloréis por mí, les está diciendo, bueno, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque lo importante es no que él esté sufriendo, sino por quién está sufriendo. Por mí. Yo procuro, cuando mi hermana mayor que yo, la tutora legal de mi hermano, disminuido psíquico, es que no sé cómo llamarle, porque ahorita no se sabe si tiene una discapacidad, tal. Él sigue siendo mi hermano, así que me da igual. Pues falleció, pues me tuve que volver de México, yo estaba allí en México ya unos años, entonces estuve discutiendo un poco con la jueza, ¿no? Entonces me acordé de que con las mujeres no hay que discutir nunca, y menos si es una jueza, ¿no? Entonces dije, pues va a ganar, así que vamos a prolongar todo lo que pueda, y después de un año de tiré y afloja, pues me volví. Y digo que me acordaba porque en cierta ocasión estaba yo en un club de chicas en Santiago de Compostela y entonces pues estaba con una chica, 11 años, ponle, muy despierta. Entonces, pues terminada la confesión, le dije, bueno, y recuerda que Jesús murió por ti. Respuesta, por todos. Entonces,
Yo me acordaba cuando estaba yo en Vigo, antes de Santiago estuve en Vigo, y en el frontal del altar no era como este, de color blanco, y además este no es granito, pues en el frontal de granito, un pedazo de granito negro, pues estábamos viendo cómo dar un poquito de calor al oratorio. Y entonces, el oratorio del Colegio de Montecastelo. Y entonces se me ocurrió, dijo, ¿por qué no grabamos en el frontal que mira hacia el pueblo, es decir, la parte que mira hacia el pueblo, unas palabras? Y después la doramos y queda, pues resalta el dorado con el negro y queda bien. Total, ¿qué palabras? Pues me acordé de unas frases de San Pablo a los Gálatas. Me amó y se entregó por mí. Está en capítulo 2 de los Gálatas, en la carta de los Gálatas, versículo 20. Entonces, efectivamente, lo pusimos ahí, me amó y se entregó por mí. Porque realmente es lo que pasa en la Santa Misa. Bien. Entonces, le dije a la niña, claro, murió por todo, pero murió por ti, por todos. Sí. Pero tienes que reconocer que murió por ti, por todos. Y ya dije, mira, no discuto más. Cuando se iba yendo le dije, por ti, y me dijo, ya, por todos. Y digo, estupendo. Así que aprendí a no discutir con las mujeres, y la jueza ya, por supuesto, menos todavía. Pero bien, la realidad es que Cristo, tú estás ahí presente. Yo estoy presente. Por eso cuando veas una cruz, la que tengo yo en la mano ahora, cuando contemples pues la cruz que está a la entrada del oratorio del colegio, que los niños suelen besar. Hombre, lo que me gusta es que cojan agua bendita y le den con agua bendita a la cruz. Los pequeños hacen eso, la cruz, están limpiando las heridas. Pero bueno, los niños hacen esas cosas, mejor no meterse. No por nada, sino porque si quieren hacer una cosa que la hagan, me parece muy bien. Pues, no sé que sea subirse a San José para besar al niño. Porque claro, le rompen el dedo al niño, que está allí el niño, que ya ha pasado. Entonces, que cuando meditemos la pasión, que cuando veamos una cruz, pensemos, Señor, tú estás ahí en la cruz por mí. Y todo lo que padeces es por mí. Por mí. La cruz. Recuerdo una persona, no me acuerdo quién era, pero recuerdo una persona que me contaba que había empezado a trabajar, que estaba trabajando en una empresa además de fundición, es decir, donde hacían pues objetos de fundición de hierro, de acero, todas estas cosas, y bueno, que hacían objetos, bueno. Y que alguien en las oficinas había hecho una cruz, un Cristo de fundición, como algo, bueno. Y había puesto, que llegó una señora, no por nada, sino que llegó ella, y empezó ya a protestar. ¿Por qué estaba eso ahí? ¿Por qué tenía que trabajar y tal? Y me decía, pero si es la última que ha llegado, ¿por qué se pone a protestar ahora? Si eso se iba siempre tiempo ahí. Hay gente que no cree, gente que cree, pero ¿por qué lo quitan? ¿No? Y al final consiguió quitarlo. La cruz, queramos o no, durante mucho tiempo se ha intentado quitar de las escuelas, se ha intentado quitar de los caminos, se ha intentado quitar de las plazas, se ha intentado quitar de todos lados, porque les molesta. Pero no les molesta porque es una señal de odio, de sufrimiento, repugnante. No. Porque les recuerda que la cruz la tenemos que llevar siempre nosotros en nuestra vida, queramos o no, es una culpa del pecado. Y entonces cuando lo ven, piensan, ahí va, alguien ha dado la vida por mí, aunque no lo crean, pero ha dado la vida por mí. Y eso no me gusta, que me dejen tranquilo, yo no quiero saber nada con las cruces. Es más, huyo de la cruz. Hay gente que le da pavor ir al hospital. ¿Por qué no quieren oír hablar de enfermedades y de sufrimiento? Hay gente que no quiere ir a los cementerios. Es más, se puso de moda durante un tiempo, además, por desgracia, con desconocimiento, en vez de poner en las esquelas, pues algo, pues descanse en paz, rezamos la familia, ponen una frase latina que dice, más o menos así, que la tierra te sea leve. Traducido al castellano así más coloquial, que la tierra sea leve.
Esa frase latina de la Roma antigua no es que los romanos no pensaran en la otra vida, no, sino que decía que el paso por la tierra sea rápido. ¿Es así? En cambio, esta gente dice, no, que la tierra te sea leve, como si fueras un gusano, ¿no?, que te come la tierra. ¿Verdad? Es que me recuerdan las películas estas de los come gusanos. Es un deseo de olvidar, de rechazar todo lo que sea. Hay una novela, sí, de Chesterton. Chesterton es un autor, y además fue la primera novela que leí yo de él. Tiene otras muy divertidas, pero bueno, y otras más serias. Pero era un gran escritor, periodista. Entonces, en la esfera y la cruz, narra la historia de un monje, Miguel, que tiene un diálogo con un profesor, Lucifer, ateo. Entonces el monje le cuenta la historia de un hombre que odiaba las cruces. Este hombre las consideraba feos, símbolos de barbarie y contrarios al gozo y la vida, por lo que eliminó los crucifijos de su casa y empezó a arrancar cruces de iglesias. Su odio llegó a tal punto que trepó a los campanarios para derribarlas. Luego comenzó a ver cruces en todas partes, incluso en la empalizada, en los muebles, por lo que destrozó todo a su paso, hasta que finalmente fue encontrado muerto en un río. El monje está explicando evidentemente, pues Lucifer dice, esto es un rollo, esto es un cuento tuyo. Pero lo que está simbolizando con eso Chesterton es la paradoja y la realidad compleja de la vida. Porque si terminamos tirando las cruces, destruyendo, terminamos en la locura. Mientras que la esfera, por eso la esfera y la cruz, la esfera simboliza el pensamiento racionalista. El último discurso que tuvo el Papa, Cardenal Ratzinger, antes de ser elegido Papa, fue en Montecassino, donde hablando de Europa y estas cosas, dijo, bueno, con la Ilustración, con la Revolución Francesa y con la Ilustración, y con el inicio del modernismo, o la modernidad, mejor dicho, se intentó quitar a Dios, que quiere hacer una ética universal, pero como para llegar a todo vamos a quitar a Dios. Prescindimos de Dios para que sea universal para todos la ética. Dice, esa ética ha llevado en el siglo XX a 2 grandes guerras mundiales. ¿Por qué no nos replanteamos el tema e incluimos a Dios también en esa ética? El racionalismo puro y la negación de la cruz es la paradoja del absurdo. En cambio, Juan Pablo I cuenta, en una audiencia lo decía, el viaje comporta a veces sacrificios, pero estos no nos deben detener. Jesús está en la cruz. ¿Lo quieres besar? No puedes por menos de inclinarte hacia la cruz y dejar que te puncen algunas espinas de la corona que tiene la cabeza del Señor. No puedes hacer lo que el bueno de San Pedro, que supo muy bien gritar «Viva Jesús» en el monte Tabor, donde había gozo, pero ni siquiera se dejó ver junto a Jesús en el monte Calvario, donde había peligro y dolor. ¿Qué vamos a hacer tú y yo ante la cruz? Pues ante la cruz que tendremos en nuestra vida, la besamos. La besamos y queremos besar la cruz conscientes de que el Señor es el que nos salva. Y nos salva en la cruz. Y esa cruz que llevas tú, si le dejas a Él, la lleva a Él. Es su cruz. Y la lleva a Él. Y te ayuda a llevarla. A mí me gusta mucho la escena de la Pasión de Mel Gibson en la que obligan al cirineo a llevar la cruz. Al principio, pues coge un trozo de cruz y va llevándola con Jesús. Pero al final termina llevando la cruz y a Jesús. Pues lo mismo pasa en tu vida. Cuando te encuentres con el dolor, el sacrificio, el sufrimiento, incluso que busques tú el sacrificio voluntario, que no es malo, al contrario, es ayudar a Jesús a llevar la cruz, terminará Él llevando la cruz y llevándote a ti. Cuando yo estaba, entonces era COU,
ahora sería segundo de bachillerato. Pues me pidieron que leyera, el profesor de filosofía, nos dijo, tenéis que leer este libro. Y era de un autor francés que en principio me aconsejaron negativamente sobre el libro, ¿no? Porque era Emmanuel Mounier, que escribía mucho sobre el personalismo obrero. Claro, en aquella época todo lo que fuese obrero resultaba como marxista, ¿no? Este hombre no era marxista, pero vamos, él no era de los años 60 o 70, era de los años 30, ¿no? Pero bueno, es que hubo varias corrientes de autores personalistas de distintos temas, ¿no? Uno de ellos es Juan Pablo II. El personalismo de Juan Pablo II, sobre todo en el tema del matrimonio y el amor mujer-hombre, pues muy bueno. Pero también está el personalismo de Emmanuel Mounier y otros. Bien, pues este filósofo personalista sufre un duro golpe al saber que su hija primogénita, que no cuenta más que con 7 meses de edad, padece una encefalitis y quedará para siempre como, lo que pone aquí el texto es, subnormal profunda. Pero la fe de este hombre no le hace eso disminuir, sino madurar. Al año siguiente es movilizado en la Segunda Guerra Mundial y le escribe a su mujer Paulette. Hace un rato, mientras caminaba por la carretera, he intentado hacer cantar a mi corazón. No me costó mucho. Me bastó pensar que todo sufrimiento unido al de Cristo pierde su desesperación. ¿Qué sentido tendría todo esto si nuestra criatura no fuera más que un pedazo de carne deteriorada, un poco de vida accidentada, y no esa pequeña blanca hostia que nos supera a todos, un infinito de misterio y de amor que nos deslumbraría si lo viésemos cara a cara? Son palabras suyas, ¿eh? Y continúa, si no hacemos más que sufrir, penar, resistir, aguantar, no podríamos soportarlo. No pensemos en la enfermedad como algo que se nos sustrae, sino algo como algo que damos, para no disminuir el mérito de ese pequeño Cristo. Está refiriendo al sufrimiento de su mujer y de él al ver a esa niña. Ese pequeño Cristo que está en medio de nosotros. Pues como ves, él consideraba a su hija Cristo y lo comparaba con la sagrada forma, ¿no? Le escribía a un amigo: una aguda y profunda tristeza, aunque ligera y transfigurada, y a su alrededor una adoración. No encuentro otra palabra. Es una hostia viva entre nosotros, muda como la hostia, y como ella resplandeciente. Si el delicado extremo del alma del niño bautizado se pone en contacto directo con la vida divina en el momento del bautismo, ¿cuál será el esplendor en este pequeño ser que no puede expresar nada a los hombres? François, hijita mía, eres para mí la imagen de la fe. Es fuerte decir eso, pero es muy verdad, es muy real, es la realidad. Y ese hombre, pues, empujado por su fe, sabe entender lo que está pasando. Y lo sabe no solamente asimilarlo, sino vivirlo. Señor, que también nosotros debamos, pues, acompañarte en la cruz. Y saber que no es signo de castigo, no es signo de repulsa, de rechazo. No es signo de decir, tú estás en la cruz con cara de decir, bueno, yo estoy aquí sufriendo por vosotros, ahora os toca a vosotros sufrir. No. San José María quiso que hiciera un Cristo clavado en la cruz grande. Bueno, el mismo escultor hizo 2. Uno está en la ermita de la Santa Cruz en Roma, en Calabianca, el seminario de la prelatura, he estado yo muchas veces, y otro está en la capilla del Santísimo en Torrecilla. Pues la tienes ahí ese Cristo dorado, pero está Cristo vivo. Y te mira no con sufrimiento, sino te mira como con cara de cariño, de amor.
de amor, por amor. Por amor estoy aquí, por amarte, por quererte, por ti. Señor, que sepamos nosotros también, pues, identificarnos en la cruz y querer la cruz. Y saber que la cruz no es un signo menos, sino que es un signo más. Y que en la familia, que siempre estará presente pues las dificultades, siempre, siempre. No pensemos que estoy hablando de la familia, pues no sé, tenemos que rezar por los cristianos perseguidos. De hecho, hasta el presidente de Nigeria ha movilizado más soldados y ejército. Bueno, los obispos al conocer la noticia dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es que están matando a cristianos, a muchísimos cristianos en el norte de Nigeria por el hecho de ser cristianos. Dicen, no, es que el argumento es porque como unos son pastores y otros son agricultores, pues los pastores quieren quitarle las tierras a los agricultores, que son los cristianos y los otros son musulmanes. No es cuestión de eso, es la realidad. Porque también en el Congo están matando a cristianos, igual que en Pakistán también matan a cristianos o en otros sitios. Debemos que rezar por los cristianos que están siendo perseguidos y que mueren. Aunque te metan en una iglesia y quemen la iglesia contigo dentro, pues es un martirio. Pues ayudarles. Entonces no pensemos en esa familia, me refiero, sino pensemos en tu familia. También en tu familia estará presente las dificultades, las contradicciones, la cruz. Por eso estará presente la entrega y el servicio alegre y el amor. Y el saber sacrificarse unos por otros. Y el saber darse, como la madre se da al hijo, ¿no? Como la madre se da al hijo. En la familia, evidentemente, surgen roces, heridas, tensiones, pues hay que vivir la cruz, que significa perdonar, incluso cuando duele, y pedir perdón con humildad. Ya lo dice San Pablo, soportaos unos a otros, perdonando mutuamente, y si alguno tiene queja contra otro. El perdón es algo muy grande. Decía San José María, lo que ha publicado en ese libro suyo, Surco, perdonar es algo divino. ¿Y qué paz se alcanza con el perdón? Perdonar es algo divino. Ya sé que es difícil después olvidar las cosas, ¿no? Pero hay que perdonar de verdad. Me dio mucha pena cuando mataron a un político en España y un hijo suyo le dijo, ni perdono ni olvido. Lo mató ETA. Ni perdono ni olvido. Me sorprendió mucho. Después comprendí que era de raza judía, con lo cual pues tenía ese ojo por ojo y diente por diente. Eso no es cristiano, ¿eh? Hay que perdonar. Es algo divino. La cruz en la familia no es una desgracia, sino un camino de amor. El sacrificio compartido se convierte en escuela de santidad cotidiana, donde los esposos y los hijos aprenden que amar es dar la vida. Amar es dar la vida. Como explica el Señor en la última cena a los apóstoles. Amar es dar la vida. Señor, que besemos la cruz, que no nos importe tener pues una cruz en lugar de trabajo, tenemos una cruz, pues no sé, en la pantalla del ordenador donde estamos trabajando, tanto de trabajo y tantas cosas, pues tenemos a lo mejor una cruz que aparece en pantalla. No pasa nada. Muchas veces es motivo para que la gente pregunte, oye, ¿y eso que tienes ahí? Mucha gente no tiene ni idea de lo que es, pero ni idea. Y no estoy hablando de Kuala Lumpur, estoy hablando de Madrid. Mucha gente no tiene ni idea. Ni idea. Me encuentro con casos que a veces preguntan que me sorprenden. Es que la gente, ya digo, es decir, que no es un adorno que llevamos, ¿no? Cuando alguien se pone un adorno, una cruz, que queda bonito, una cruz de brillantes, se pone una cruz pendiente aquí en la oreja. No, la cruz tiene un sentido profundo, pero la gente no lo sabe. La gente no lo sabe.
Y a veces la gente te puede preguntar cosas no por atacarte, sino por desconocimiento. Y es la oportunidad que tienes tú, igual que puedes tener una foto de tu familia en lugar de trabajo, pues yo recuerdo que cuando trabajaba yo en Jaén, una empresa constructora, el gerente tenía encima de la mesa una foto con su familia, ¿no? Y claro, a veces llegaba pues un proveedor, llegaba alguien que... Entonces, pero, oye, ¿y esta foto? Pues está mi familia. Le daba pie a hablar de la familia y hablar del sentido de la vida de un hijo de Dios y del sentido de la familia y también la cruz, claro. Terminamos acudiendo a la Santísima Virgen. En el Calvario, en lugar del Calvario, que ya digo que es difícil tocar el Monte Calvario, porque aparte de que tienes una basílica delante, encima, que engloba el Calvario y el lugar de la sepultura, el sepulcro, pero es que además pues han hecho todo tipo de tropelías del Monte Calvario y lo han ido bajando en tamaño, ¿no? Cada vez más pequeño, la piedra, que no era muy grande, que podía tener, pues, no sé, 4 metros de altura desde la tierra hasta arriba, ¿no? Que había modo de ascender y tal, pues la han ido desgastando. Entonces ahora mismo tocarla es muy difícil, porque por la parte de abajo que te la muestran hay unos cristales que la protegen. Entonces, el lugar de donde está el altar, encima del lugar de donde fue clavada la cruz, o donde se piensa que fue la cruz, pues hay un agujero y ahí puedes meter la mano y tocar un poco, ¿no? Cada vez tocas menos porque cada vez va bajando. Y ahí es donde puedes poner el rosario, donde puedes poner la cruz, si llegas, ¿no? Porque a veces no llegas. Pero ahí no puedes celebrar misa, en ese altar, porque ese es de los ortodoxos. Es un tema complicado de la historia de Israel y de los Tierras Santas. En cambio tienes al lado un altar que es el católico, y ahí celebramos misa pues los 37 sacerdotes que íbamos. Y es un altar dedicado a la Virgen. Y me gustó porque aunque no pude celebrar, digamos, en el lugar exacto, más o menos, del Calvario, pero sí celebras donde estaba la Virgen. Ya sé que es una cosa figurada, pero bueno, me sirve. La Virgen está junto a la cruz. Y allí podemos nosotros unirnos a ella y celebrar misa a los sacerdotes y asistir a misa a los católicos, etc. Después te puedes acercar a otro sitio para besar, para tocar, lo que quieras. El hecho, dice el Vaticano II, de la Virgen estar erguida junto a la cruz recuerda su inquebrantable firmeza y su extraordinaria valentía para afrontar los padecimientos. En el drama del Calvario, a María la sostiene la fe, que se robusteció durante los acontecimientos de su existencia y sobre todo durante la vida pública de Jesús. El concilio recuerda que la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Pues que tú y yo, que tú estés unida a la Santísima Virgen, peregrinando con ella en tu vida, con toda tu familia, para estar siempre junto a la cruz, junto a la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.